preferencial del partido. Las últimas 5 y ahora 6 elecciones ha sacado más de la mayoría, así que ya era inevitable, no había manera de que Cruz pudiera ganar. Si fuera un candidato de verdad del establecimiento republicano, a lo mejor el establishment republicano le hubiera dicho quédate, pero no tenía ni apoyo de la jerarquía republicana, claro, ni apoyo de esos que están descontentos con el gobierno. ¿Tú crees que a Kasich le estén diciendo quédate? No creo, yo creo que ya la jerarquía del partido acepta el hecho de que la nominación de Trump va a ser inevitable, y si se tratara de hacer otra cosa, creo que hubiera una revolución dentro del partido. Claro. Gustavo, ¿qué piensas la noticia, para algunos sorpresiva, de que haya dicho suspendo la campaña? Yo creo que ha logrado finalmente exhibir un poco de sentido común. No tuvo mucho sentido común hoy por la tarde, mientras decía toda una serie de imprecaciones y cosas absurdas, defendiéndose y atacando a Trump. Pero Indiana, de todos, ha sido la máxima demostración de que, porque Indiana tiene casi todos los ingredientes del votante republicano, y en Indiana encontró su tumba. Ya, inclusive los de su fe religiosa y los creyentes de los evangélicos, Trump logró el 48% de esos votantes. Así que definitivamente, ahora que queda, yo creo que libera la candidatura de Trump enormemente. Vamos a ver qué amarres políticos tendrá que hacer, porque como está, con los negativos tan altos y la misma oposición interna, va a tener problemas. O sea, y yo creo que Trump es lo suficientemente inteligente, y creo que fue Marco Rubio quien una vez dijo que Trump no es conservador. Y yo creo muchos han dicho eso. Y es cierto. Yo creo que lo que acaban de morir aquí es toda esta filosofía que han sido excluyentemente como ellos creen que debe ser el conservatismo, pero no necesariamente que haya otra serie de personas. Yo veo a Trump muy cercano a Nixon en su cuestión económica, en su gestión económica, en su cuestión social inclusive, y yo creo que hay un regreso... Con una preparación totalmente diferente. No real, pero definitivamente hay un regreso posible a dos cosas: o el partido se destruye y caen entre diferentes vertientes, y el otro partido también corre el mismo riesgo, o va a haber un partido republicano más como eran los republicanos. O sea, habían vertientes, habían gente más moderada, menos moderada, donde Miguel era miembro de ese grupo hace muchísimos años que ya brilla por su ausencia. Lo que hay es quien grita más y quien grita menos. No, además, Miguel es un claro ejemplo de esto, ¿no? Un republicano centrista. Exacto, es lo que siempre hablamos de ese tema. ¿Qué pasa con el partido ahora? Se habla de las grietas, la división interna en el partido. ¿Qué pasa con el partido? Difícil de predecir. Yo creo que lo que sí está claro es que ha habido un rechazo de la mayoría del pueblo al partido, a los políticos de carrera, a las personas que prometen y no cumplen. Va a ser interesante ver si Trump puede traer a esas personas que todavía son los ultraconservadores que habla Gus al apoyo del candidato del partido, que inevitablemente va a ser él. Pero se han hecho muchas heridas que va a ser interesante ver si se pueden cicatrizar. Muchos se planteaban o especulaban el tema de la convención en Ohio, cómo iba a ser, y cuando se hablaba de ese escenario se pensaba un Donald Trump que tal vez no iba a llegar a los 1.237 delegados o iba a estar muy cerca, pero no se descartaba a Ted Cruz, inclusive a Kasich. ¿Qué cambia en el panorama a la hora de la convención esta suspensión de la noche de hoy? Bueno, yo creo que hubiera suspendido o no su campaña, yo creo que Trump hubiera llegado a los 1.237. Le quedaba, habiendo ganado Indiana, solo tenía que ganar el 40% de los delegados restantes para obtener la nominación en primera vuelta. California, que tiene 172 delegados, está a favor de Trump en este momento, así que después de esta noche le hacía falta escasamente 200 delegados y en California nada más tenía 172. Así que yo creo que de todas formas él se la llevaba en primera boleta.
aunque Cruz no se hubiera retirado. A ver, Gustavo, vimos lo que ocurrió hace solamente minutos con el senador Cruz. Estamos a la expectativa de lo que puede ocurrir con Kasich. Vamos a hablar de las últimas 72 horas, el fin de semana, hasta el día de hoy aproximadamente, y muchas de las movidas para muchos analistas y expertos erróneas, totalmente equivocadas, que hizo Cruz. Por ejemplo, nombrar a una vicepresidente, Carly Fiorina, que le duró 48 horas o menos. El hecho de hablar de aquella alianza de la que se dijo que iba a tener con Kasich, que después entre ellos mismos se dijeron y se desdijeron. ¿Por qué? Porque uno después decía que no existía la alianza, el jefe de campaña de Kasich le dijo mentiroso a través de un tuit. ¿Cómo lo ves? Yo creo que ya era el final de lo que hoy se tomó como evidencia, que es la derrota o la admisión de derrota de Ted Cruz. Ted Cruz se ha tratado de proyectar y pintar como un individuo independiente, separado de Trump, pero en realidad hay muchas cosas muy similares a Trump. O sea, son personas... Él dijo hoy, si me permites, durante su discurso hoy, cuando habló al final, que fue bastante largo hasta llegar al momento de la suspensión, por lo menos en 5 o 6 ocasiones definió su grupo como un movimiento. Lo estuvo diciendo varias veces. Cruz. Sí, yo creo que seguirá siendo un movimiento. Yo creo que el mismo gobernador, precisamente de Indiana, es uno de los herederos del Tea Party. O sea, si aquí ha habido una gran derrota, ha sido sobre toda esa estructura de creencias y sobre todo, o sea, todo el neoanarquismo republicano, o sea, el trade también, la cuestión, cada una de estas cosas, inclusive, por ejemplo, más obvio que el estado de Kansas está en quiebra, precisamente por las políticas del gobernador Brownback, que son exactamente lo que Ted Cruz tiene en su receta. Si vamos a Luisiana, tiene el mismo problema económico en estos momentos, que la deuda es tal que el nuevo gobernador tiene que tener medidas de emergencia. Así que yo creo que es el final, pero no hay duda que se van a llamar con movimiento, y cabe la posibilidad que aquí, porque ha pasado en Estados Unidos anteriormente, de que haya un movimiento conservador de esa envergadura, hay un movimiento de izquierda democrática, hay un movimiento centrista, porque lo estás viendo con el Partido Conservador de Gran Bretaña. El Partido Conservador de Gran Bretaña está atrayendo los miembros del Partido Laborista que disienten de una política muy radical del nuevo jefe del partido. Eso puede pasar en Estados Unidos también. Miguel, lo mismo que le preguntaba a Gustavo, ha cometido toda una serie de errores desde anunciar una vicepresidenta de una forma tal vez adelantada, el hecho de la alianza con Kasich, ¿fueron errores de estrategia que tuvieron un precio? Absolutamente, y todos se veían como movidas de un candidato desesperado. De un candidato que se le acababan las opciones. Yo creo que Cruz sí representa un movimiento, pero representa el movimiento del pasado. Una de las cosas que se ha probado en esta elección es que se puede ganar una contienda republicana sin los evangelistas ortodoxos, sin la ultraderecha, que la mayoría del pueblo se está moviendo hacia el centro en lo que respecta al Partido Republicano. La gente le ha perdido el miedo a los ultraconservadores, de que tienes que ser politically correct, no puedes hablar ciertas cosas porque ofendes a la ultraderecha. Trump ha probado que todo eso es la política del pasado. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero el otro día aquí en el programa había un republicano, a quien respeto, y me hacía el siguiente análisis. Y él me decía, el republicano que no se vaya a la extrema derecha no gana una presidencia. Y me ponía el ejemplo de lo que ocurrió con McCain, me puso el ejemplo de Romney, e inclusive me habló de Bob Dole. Ninguno ganó la presidencia. Por eso. No, a eso se refiere. Que si no te vas a la extrema derecha, que si eres centro dentro del Partido Republicano, es imposible que ganes la presidencia. Eso se refería y ponía esos 3 casos: McCain, Romney y Dole. Pero todos ellos, o sea, yo creo que Romney estuvo más cercano a ganar la presidencia si no hubiera hecho su acto de contrición, en el cual
negó todos sus grandes logros del estado de Massachusetts, entre los cuales era Massachusetts Care. ¿Okay? Es de todos conocido de que quien establece Obamacare fueron los asesores de Romney que lo mandaron. por supuesto. Y yo creo que el desprenderse de eso y jugar a una demagogia populista, que es lo que han estado haciendo, les cuesta después. Les cuesta Si me permites un momento, voy a ir telefónicamente. Tengo a Fernando Godo, el representante de Ted Cruz aquí en el sur de la Florida. Yo estuve esta tarde hablando con él en otro programa. Godo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tu reacción a la suspensión de tu candidato? Buenas noches, Félix. ¿Cómo estás? Gracias por invitarme. Adelante, Sí. tu reacción. Bueno, mira, Ted Cruz tenía que ganar Indiana. Todavía tenía posibilidades porque estaba bien posesionado en Dakota del Sur y en Montana, pero eran posibilidades solamente de intentar llegar a una broken convention, o sea, de tratar de ganar en una convención abierta donde los delegados en la segunda o la tercera vuelta cambian de opinión, pero en realidad él no tenía posibilidades matemáticas como si las tenía Trump de tener los 1.237 delegados. Al no ganar Indiana, pues obviamente sus posibilidades se veían muy reducidas. Entonces tenía que decidir esta noche entre seguir la campaña y seguir, que todo eso conlleva un gasto de dinero y de recursos, y suspender la campaña, que fue por lo que optó. Me imagino que ahora trate de unir al Partido Republicano, porque como quiera, las personas que están de ese otro bando no están de acuerdo con la ideología demócrata. Y bueno, yo siempre he dicho que Trump no es el candidato más idóneo para ser presidente, pero es el que está ahora ahí en el Partido Republicano. No sé qué va a hacer Cruz al respecto, eso sí, yo no lo sé, si va a apoyar a Trump o si no lo va a apoyar. ¿Tú vas a votar por Trump? Yo no estoy seguro de lo que voy a hacer ahora. Me has hecho una buena pregunta, pero sí definitivamente te digo, yo no sé lo que va a hacer Donald Trump en la presidencia de los Estados Unidos. Yo no tengo la más remota idea porque su programa económico es un poco ambiguo, pero yo sí sé lo que va a hacer Hillary Clinton y las políticas del Partido Demócrata, y sé lo que le van a traer eso a la economía y a las personas de este país. Definitivamente la opción del Partido Demócrata nunca va a ser buena. Ya para terminar, Godo, y eso lo habíamos hablado esa tarde tú y yo en Preparen, Apunten, Voten, el hecho de que nombró a Carly Fiorina, para muchos un nombramiento apresurado y un poco como un acto de desesperación, la alianza con Casey, que ha tenido un alto precio para Cruz, ¿o esto era inevitable? Mira, lo que sucedió sobre todo a partir de la derrota en Nueva York, fue que las personas se empezaron a alinear detrás del candidato que más posibilidades tiene de ganar. Y eso no pasa solamente en una contienda política, pasa en muchas partes. Muchas personas le van a determinados equipos de béisbol o lo que sea porque son los más fuertes. O sea, es un instinto natural del ser humano. Y entonces Cruz estaba luchando contra una cosa que era bien difícil. Yo he visto opiniones de personas en la calle y en el radio, que he oído mucha gente, y ya se estaban adaptando, digamos, a la idea de que sí, de que Trump debía ser el nominado solo. Esas cosas que hizo últimamente con Kasich y Fiorina, lo que sí, no cabe la menor duda de que no le dieron ningún resultado práctico. Y bueno, y él siguió perdiendo en los distintos estados, que es lo que pasó hoy. Claro. Te agradezco mucho la participación en el programa. Gracias, Godo, por haber estado con nosotros. Gracias, Félix. Un placer y cuando quiera. Claro que sí. Buenas noches. Ahí lo tenía Fernando Godo, él es de la campaña de Ted Cruz aquí en el sur de la Florida, lo teníamos vía telefónica. Tengo que ir a la pausa. Vamos a la pausa, regreso con los invitados acá en el estudio y vamos a hablar un poco de acusaciones, ese enfrentamiento verbal que hubo entre Trump y Cruz por varios temas. Uno, Rafael Cruz, el padre de Ted Cruz, según Donald Trump, estaba vinculado de una u otra forma al asesinato del expresidente John F. Kennedy. Esa es una. Y también el apoyo de Mike Tyson. Vamos a hablar de ese otro tema. Quédense con nosotros.